14 soldados estadounidenses muertos, 5 de los cazas más caros del planeta pulverizados en cuestión de segundos. Y el aliado más rico de Washington en Medio Oriente acaba de decirle en plena guerra que tiene 48 horas para recoger sus cosas y marcharse. Esto no es un titular de hace semanas, ocurrió hace días. Y lo que está desatando en el Golfo Pérsico en este preciso momento es el derrumbe de 50 años de arquitectura de poder estadounidense en cámara lenta frente a nuestros ojos, mientras los grandes medios hablan de otra cosa. Si esto es la primera vez que escuchan este canal, suscríbanse ahora mismo, activen la campana y compartan este vídeo, porque lo que viene a continuación no lo van a encontrar explicado con esta claridad en ningún otro lugar. Y si ya nos siguen, ya saben que cuando decimos que algo es urgente, esto lo es. Quédense conmigo porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente la perspectiva de muchos. Bienvenidos a Punto de Quiebre al Minuto. Soy su conductor y esto apenas comienza. Antes de entrar en el análisis profundo que merece este momento, necesito que hagan el ejercicio de procesar dos números. Solo dos, porque esos dos números cuentan toda la historia mejor que cualquier discurso oficial del Pentágono. 8 millones. Ese fue el costo aproximado de los 8 misiles iraníes Khorramshahr 4 que impactaron en la base aérea de Al-Dhafra, en los Emiratos Árabes Unidos, a las 3 horas con 22 minutos de la madrugada del 13 de marzo. 8 misiles con un error circular probable de 2 a 5 metros, lo que significa que aterrizaron prácticamente encima de sus blancos, con una precisión que los propios analistas del Pentágono todavía están tardando en procesar. 8 millones. 8 millones solamente. Una cifra que da vergüenza pronunciar en el contexto de lo que vino después, porque lo que esos 8 millones destruyeron fue esto: 5 cazas furtivos F-35A del Escuadrón Relámpago, cada uno valuado entre 90 y 110 millones de dólares. Pulverizados dentro de los refugios de aeronaves endurecidos que supuestamente estaban diseñados para protegerlos exactamente de este tipo de ataque. Hagan el favor de procesar ese dato. 900 millones de dólares en superioridad aérea estadounidense, destruidos con 8 millones, 14 miembros de la Fuerza Aérea muertos, 17 más heridos. Dejen que eso asiente. Irán gastó 8 millones para destruir 900 millones. Eso no es una victoria táctica. Eso es un teorema estratégico que está redefiniendo el mapa del poder mundial mientras ustedes escuchan estas palabras. Pero antes de contarles lo verdaderamente devastador para Washington, necesito que entiendan quiénes son los actores en este tablero, porque este conflicto no se entiende sin conocer a sus protagonistas. Está Donald Trump, el ejecutor. El hombre que regresó al poder prometiendo que liquidaría la amenaza iraní de una vez por todas. Trump ha ordenado más de 8.000 ataques contra objetivos dentro de Irán, desde que comenzaron las operaciones el 28 de febrero. Instalaciones militares, líneas de producción de misiles balísticos, redes de defensa aérea, 14.000 millones de dólares en operaciones solo del lado estadounidense. Cuando Trump habla de destruir, no lo dice como metáfora, lo ejecuta. El problema, y aquí viene lo que sus asesores en la sala de crisis todavía no han podido resolver, es que Irán cambió las reglas del juego de una manera que ningún poder de fuego convencional puede responder. Luego está el hombre del otro lado, Mostafa Yamenei, el nuevo líder supremo iraní. Un hombre que, según evaluaciones de inteligencia, está gravemente herido, que puede estar en coma, pero cuya estructura de mando no se ha fracturado ni por un segundo. La Guardia Revolucionaria Islámica sigue operando. Las decisiones estratégicas siguen tomándose y el objetivo de Irán sigue cumpliéndose con una eficiencia que resulta imposible de ignorar. Y luego está Benjamin Netanyahu, el estratega implacable, el hombre que lleva décadas calculando cada movimiento. Netanyahu quería esto. Netanyahu lleva años esperando una oportunidad para destruir el programa nuclear iraní de manera definitiva. Pero lo que Netanyahu no calculó, lo que ninguno de los arquitectos de esta guerra calculó, es que Irán no iba a combatir en el tablero donde ellos eran más fuertes. Y esa decisión de Irán, esa genialidad asimétrica, es exactamente lo que está sacudiendo los cimientos del Golfo esta semana. Ahora quiero que escuchen esto con atención porque es lo que nadie está explicando con suficiente claridad. Irán no está tratando de derrotar militarmente a Estados Unidos. No tiene esa capacidad y lo sabe perfectamente. Lo que Irán está haciendo es infinitamente más sofisticado. Irán está haciendo que los países que albergan fuerzas estadounidenses elijan entre su relación de seguridad con Washington y su supervivencia económica. Dejen que eso entre bien.
A los Emiratos Árabes Unidos no les importa si los cazas americanos destruyen más instalaciones iraníes. No les importa si logran la superioridad aérea total sobre Teherán. A los Emiratos les importa una sola cosa. Si los misiles iraníes pueden impactar con precisión de 5 metros en refugios militares endurecidos, esos mismos misiles pueden impactar en el Centro Financiero Internacional de Dubái, pueden impactar en el Burj Khalifa, pueden impactar en las plantas desalinizadoras que proporcionan el agua potable a una ciudad construida en medio del desierto. Y si eso ocurre, el modelo de desarrollo emiratí, ese milagro económico de 42 años construido sobre la premisa de ser el lugar más seguro para hacer negocios en una región inestable, colapsa en cuestión de días. Y aquí está algo que los medios convencionales están omitiendo completamente. Esto no comenzó el 13 de marzo. Exactamente como lo anticipamos en análisis anteriores en este espacio, la fractura entre Abu Dhabi y Washington venía acumulándose en silencio desde al menos 2 años atrás. En febrero de 2024, los Emiratos ya habían restringido silenciosamente los ataques estadounidenses desde Al-Dhafra. Habían informado al Pentágono que sin notificación previa, sin consulta, sin su aprobación, ningún avión estadounidense podía operar misiones de ataque desde su territorio. El Pentágono respondió trasladando parte de sus aeronaves a Al Udeid en Qatar. Y ese episodio recibió cobertura prácticamente nula en los medios estadounidenses. Lo trataron como una nota al pie operativa cuando en realidad era el primer capítulo de la historia que estamos viendo hoy. El tiro de gracia llegó el 13 de marzo, pero la distancia ya existía. Y ahora sí, llegamos a lo que verdaderamente sacude el tablero, porque lo devastador para Washington no fueron los 5 aviones destruidos. Lo devastador fue lo que ocurrió exactamente 44 minutos después del último impacto. El embajador emiratí convocó de urgencia al representante del Comando Central de Estados Unidos y le entregó una notificación formal, una sola página. 48 horas para que las fuerzas estadounidenses comenzaran el proceso de retiro. Pero noten la palabra exacta que uso, porque es crucial. La declaración oficial emiratí no fue solo una comunicación diplomática privada. La directora de Comunicaciones Estratégicas del Ministerio de Relaciones Exteriores de los Emiratos, Afra Al-Jameli, publicó en sus propias palabras, cito textualmente, que el país confirma su compromiso de no permitir que su espacio aéreo, su tierra o sus aguas sean utilizados en acciones militares hostiles contra Irán. Fin de la cita. Eso no fue un cable diplomático enviado por canales reservados. Fue una declaración pública, en tiempo real, transmitida al mundo entero. Y eso, señores, en términos de precedente para las alianzas globales de Estados Unidos, es una catástrofe de dimensiones históricas. La primera vez, desde el Líbano de 1983, que un aliado de Washington le pide a sus fuerzas que se vayan mientras esas fuerzas están siendo atacadas. 48 horas. Durante operaciones de combate activas, sin esperar al cese del fuego, sin ninguna concesión ofrecida a cambio. Solo una fecha límite. Ahora quiero preguntarles algo directamente y necesito que me dejen sus respuestas en los comentarios ahora mismo. Si el aliado más rico de Estados Unidos en Medio Oriente acaba de decirle públicamente que no puede usar su territorio mientras está bajo fuego, ¿qué le impide a Arabia Saudita hacer exactamente lo mismo mañana? ¿Qué le impide a Qatar cerrar Al Udeid, la base más grande de Estados Unidos en toda la región, donde operan 12.000 soldados? Cuéntenme abajo qué creen que ocurre en los próximos 7 días. Ahora viene el análisis que ningún noticiero convencional se detiene a hacer. ¿Pueden simplemente ignorar esto? No. Y aquí está la razón. Washington tiene que tomar una decisión entre opciones que no tienen salida limpia. Si acepta el ultimátum y retira sus fuerzas, envía una señal al mundo de que la coerción iraní funciona y que los aliados pueden expulsarlos. Si se niega y permanece, convierte a los Emiratos en campo de batalla oficial y confirma exactamente lo que Irán lleva semanas argumentando. Si escala masivamente, no resuelve el problema de fondo. Porque el problema no es la capacidad militar de Irán, sino la voluntad política de sus aliados regionales. Y si intenta abrir el estrecho de Hormuz por la fuerza, lo que Trump amenazó el 22 de marzo cuando publicó que obliteraría las plantas eléctricas iraníes si el estrecho no se reabría en 48 horas, se expone a un fracaso operativo que podría ser aún más costoso que los 5 aviones perdidos en Al-Dhafra. Irán respondió a esa amenaza de Trump en términos igual de directos. Toda la infraestructura energética de la región. Todo. Eso no es retórica vacía. Eso es la traducción directa de lo que realmente está en juego.
Permítanme interpretar lo que realmente hay detrás de esta cadena de movimientos. Irán no está tratando de ganar militarmente. Irán está creando condiciones donde nadie puede ganar. Y eso, exactamente eso, es la maestría de la estrategia que enfrentamos. El campo de batalla ya no son los refugios de aeronaves en Al-Dhafra. El campo de batalla es la racionalidad económica de los estados del Golfo. Y en ese campo de batalla la disparidad de poder entre Irán y Estados Unidos desaparece, porque ambos enfrentan los mismos árbitros. Los fondos soberanos emiratíes, los asesores privados saudíes, los gestores de riesgo de las aseguradoras que deciden si un buque puede transitar por el estrecho de Hormuz. Ese estrecho económicamente cerrado no porque Irán haya hundido todos los barcos que pasan, sino porque las aseguradoras llevan semanas negándose a cubrir los tránsitos. Eso no requiere misiles. Solo requiere mantener suficiente presión para que nadie quiera correr el riesgo. Que quede claro. Arabia Saudita no condenó el ataque del 11 de marzo en su base del Príncipe Sultán. Qatar insinúa que podría pedir el cierre de Al-Udeid. Los Emiratos ya dieron el ultimátum. 3 aliados clave de Washington enviando la misma señal de maneras distintas pero en la misma dirección. Ese patrón no es coincidencia. Ese patrón es una estrategia que se está cumpliendo ante nuestros ojos. Pero hay algo que lleva dando vueltas en mi cabeza desde que llegaron las primeras noticias y que no quiero guardarme. Este conflicto lleva 25 días activos. Irán ha lanzado misiles y drones contra 9 países distintos. Bahrein, Irak, Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, los Emiratos y Chipre. 9 países. El único que no ha sido atacado es Omán. El único que lleva décadas sirviendo como mediador silencioso entre Teherán y Occidente. Eso no es coincidencia. Eso es inteligencia geopolítica de primer nivel. En los Emiratos, la refinería de Ruwais de Abu Dhabi, la más grande del país con una capacidad de 924.000 barriles diarios, tuvo que ser cerrada tras un ataque de dron iraní. 922.000 barriles. Cada día que esa refinería permanece cerrada es un golpe económico que ningún fondo soberano puede ignorar indefinidamente. Y alguien de nuestra comunidad me escribió esta semana desde una ciudad del Golfo que lo que más aterra no es el sonido de las explosiones, sino el silencio de los que deberían estar hablando. Ese silencio oficial de los gobiernos del Golfo mientras sus ciudades absorben el impacto de una guerra que comenzó sin pedirles permiso. Ese silencio es el termómetro más preciso de lo que está ocurriendo. Ustedes lo saben mejor que nadie porque lo siguen en tiempo real. Esta guerra no comenzó con el primer misil el 28 de febrero. Comenzó con décadas de promesas de seguridad que el paraguas estadounidense nunca terminó de cumplir del todo. No estoy en condiciones de confirmar todavía cuál será la respuesta oficial de Arabia Saudita en las próximas horas. Cuando tengamos información verificada sobre el movimiento saudí, serán los primeros en saberlo aquí. Lo que viene en los próximos días es decisivo, y quiero ser muy preciso aquí porque la precisión importa. Irán ha perdido el 92% de su capacidad operativa declarada. Sus instalaciones militares están destruidas. Su economía está bajo presión extrema. Pero su objetivo estratégico, que nunca fue derrotar militarmente a Estados Unidos, sino hacer insosteniblemente costosa la presencia militar estadounidense en la región, ese objetivo se está cumpliendo con una eficiencia que los manuales de West Point simplemente no contemplaban. Y esa respuesta lleva a otra pregunta más importante. Si Irán puede avanzar hacia su objetivo estratégico perdiendo el 92% de su capacidad, ¿qué ocurre cuando decide usar ese 10% que le queda con la misma inteligencia táctica? ¿Qué ocurre si el próximo blanco no es una base militar, sino la infraestructura económica clave de un aliado más grande? ¿Qué ocurre cuando Arabia Saudita recibe la llamada telefónica que los Emiratos recibieron a las 3 horas con 22 minutos de la madrugada? ¿Qué le ocurre entonces a los 42.000 soldados estadounidenses distribuidos en 8 bases permanentes en la región cuando sus países anfitriones hacen el mismo cálculo que ya hicieron los Emiratos? Esas preguntas no tienen respuesta esta noche, pero sí tienen consecuencias. Y esas consecuencias llegarán antes de lo que cualquiera quisiera. Lo que ocurrió en estos días no es un episodio más en la larga historia de tensiones en el Golfo. Es el momento en que un aliado de 20 años hizo el cálculo y eligió su supervivencia económica sobre su compromiso de seguridad con Washington. Y ese momento ya pertenece a la historia, independientemente de lo que ocurra mañana. Nada de esto está garantizado. El camino que queda es largo y está lleno de actores con intereses que prefieren que nada cambie. Irán sigue siendo un régimen que ha cobrado un precio devastador a su propia población durante décadas. Las familias de los 14 aviadores estadounidenses muertos merecen más que análisis geopolíticos.
Y los trabajadores migrantes, los pakistaníes, nepaleses y bangladesíes que murieron en Abu Dhabi sin haber tenido ningún rol en esta guerra, merecen ser nombrados. Sería deshonesto decirles que el panorama es claro cuando en realidad es profundamente incierto. Pero este pueblo, el pueblo del Golfo que despertó con explosiones en sus ciudades, que mandó a sus hijos a refugios en medio de Ramadán, que vio cerrar el aeropuerto de Dubái y los puertos de Fujairah, y escuchó el silencio de sus propios gobiernos, ese pueblo resistió. Y sigue resistiendo, no porque tenga garantías, sino porque no tiene otra opción. Y esa resistencia silenciosa, esa capacidad de seguir funcionando mientras los misiles impactan en los radares y los drones sobrevuelan las marinas, es la única razón por la que todavía podemos hablar de lo que todavía podemos hablar. Estaremos aquí para cada desarrollo, cada avance y cada retroceso, porque ustedes merecen saber exactamente qué está ocurriendo en su región en tiempo real y con la profundidad que ningún noticiero convencional les va a dar. Soy su conductor y esto ha sido Punto de Quiebre al Minuto.